La Galería Tagomago presenta una exposición de fotografías de Manel Úbeda con el título A poc oblit, que son las 25 fotografías de uno de sus últimos trabajos aquí en la ciudad de Barcelona, en el cementerio de Montjuïc. En la sala 2 presentamos también una selección de unas copias de época de sus anteriores trabajos, muchos de ellos también en la ciudad de Barcelona. Poc oblit es una serie realizada en dos cementerios de la ciudad de Barcelona, el de Poblenou y el de Montjuïc, que son dos de los que conservan patrimonio arquitectónico modernista más importante en cuanto a la arquitectura funeraria. Por las características de la piedra con que se construyó, está en muy mal estado, es decir, las piedras se han ido desmoronando y las imágenes respiran este ambiente decadente, de abandono, que de alguna manera siempre ha estado presente en la mayoría de mis series. La serie surge a partir del momento en que sé que el Ayuntamiento de Barcelona tiene un proyecto de restauración del patrimonio funerario arquitectónico de los cementerios de la ciudad. Y bueno, para seguir con la línea de los trabajos anteriores decidí abrir esa colección antes de que lo restauraran. Algunas de las imágenes son de carácter puramente, digamos, casi descriptivo poético, y en las otras hay un aire un poco más enigmático, algo más mágico, pero siempre manteniendo este espíritu de la decadencia y del abandono. En algunas imágenes como en esta se puede apreciar lo que comentaba de la piedra en todas estas zonas, pero no es solo el ambiente o el aspecto de abandono y de decadencia de los monumentos funerarios, sino que también hay otros elementos como este que, centrado en un ataúd, en este caso de un niño, también evoca toda esta soledad. O en este caso de una vidriera de un apóstol en que solo queda parte del emplumado, pero que el apóstol ha desaparecido. Bueno, mi interés por la ciudad de Barcelona, de alguna manera, desde el punto de vista fotográfico, arranca con esta imagen. Esta es, de esta sala, la imagen más antigua de las que se está mostrando, y es de 1978, y corresponde al avión del parque de atracciones del Tibidabo. Aquí nació un interés especial en fotografiar la ciudad, y sobre todo también vino dado por eso que me ha ido acompañando, que son los ambientes en franca decadencia. En ese momento el parque de atracciones del Tibidabo estaba prácticamente semi-abandonado, a pesar de que seguía en funcionamiento, y el aspecto que presentaba era de una decadencia extraordinaria. De allí me quedé sugestionado y nació una serie que me llevó 11 años de trabajo. En paralelo, empecé a desarrollar los dos trabajos en la ciudad de Barcelona, como por ejemplo este de aquí, que corresponde a los baños de San Sebastián, que es toda esta serie. Que los baños de San Sebastián fueron un lugar de encuentro en principios del siglo XX de la gente de la parte alta de la ciudad de Barcelona, que iban a la Barceloneta a tomar el sol y los baños, y que ya en los últimos años del siglo XX estaba absolutamente abandonado y acabó desapareciendo
con las obras de los Juegos Olímpicos del año 92. Las fotografías fueron realizadas en el invierno del año 82. También está la Plaza de Toros Las Arenas, que recientemente ha sido rehabilitada, por ponerle un adjetivo, y también hay una colección realizada en el Parque de Atracciones de Montjuïc, también justo antes de que los desmantelaran. Actualmente el Parque de Atracciones de Montjuïc ya no existe, son simplemente unos jardines municipales, pero que había sido un parque de atracciones muy emblemático también en la ciudad de Barcelona. También tuvo su momento álgido y también cayó prácticamente en decadencia porque el parque estaba ya muy desfasado con respecto a lo que son los parques de atracciones modernos. Y yo lo fotografié cuando ya estaba cerrado, cuando ya no tenía ninguna actividad y estaban justo a punto de desmantelarlo. Y un trabajo peculiar también dentro de la ciudad de Barcelona es el de esta serie de fotografías que la exposición se tituló Barcelona a vol d'artista y es una serie que formó parte de la exposición colectiva que inauguró el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB. Y en este caso la particularidad es que son fotografías realizadas desde una avioneta y entre los 10 fotógrafos que participamos en el proyecto teníamos que repartirnos la ciudad de Barcelona desde el aire y bueno, yo escogí la Serra de Collserola por mis vinculaciones evidentes con el Tibidabo y eso me permitió ver lo que siempre estaba viendo en contrapicado, verlo en cenital desde el aire.